días a todos. Hemos esperado 5 minutos, porque yo creo que son 2 minutos de cortesía, pero ni uno más. Así que los que estamos aquí empezamos esta interesantísima jornada. La jornada versa, como dice su título, sobre la gestión de los riesgos psicosociales. Y digo que es muy interesante por lo que vamos a tener. Y además tenemos hoy varias primicias que anunciar. Así que yo espero que sea una jornada muy interesante. Lo primero que tengo que hacerles es darles la bienvenida a todos ustedes y las gracias por asistir aquí. No sabíamos que tenía tanto interés el tema de la jornada, pero evidentemente por el prestigio y de los intervinientes de esta mañana, pues yo creo que es la convocatoria, que no suele ser normal una convocatoria, un quórum como el de hoy. Y los agradecimientos. Y el agradecimiento especial a Cucha, con el que tenemos un convenio de colaboración para desarrollar el portal de sostenibilidad. Estamos haciendo muchas cosas. La Cucha es absolutamente sensible en todos los temas de sostenibilidad y gracias a ellos pues estamos teniendo hoy esta jornada. Así que gracias a los representantes de Cucha y a dos que han venido además de Guipúzcoa, ¿no? Muy bien, pues gracias. Los riesgos psicosociales, de los problemas mentales que no los habíamos tenido prácticamente nunca, y nos lo dirá el doctor, en los recursos humanos, realmente está siendo ya un problema. Yo les voy a dar algunos datos. En Europa, por ejemplo, el 51% de los trabajadores europeos consideran que han tenido un estrés laboral en algún momento de su trayectoria profesional. En España, hoy ya la salud mental es la segunda causa de baja laboral. El 15% de los trabajadores de España han experimentado en algún momento algún acoso laboral, como el MUI, lo que llamamos el MUI. La tasa de absentismo laboral en España está subiendo de forma, para mí, alarmante, el 7,2%, que es el 1,2% más que el año pasado. La Unión Europea está en el 6,1%, por lo tanto estamos el 1,1% más que en la Unión Europea. España, junto con Francia y Portugal, estamos en la cabeza del absentismo, del ranking del absentismo laboral en toda Europa. Y significa el 1,4% del PIB en el caso nuestro de España, que es mucho dinero. En Navarra no estamos en la cola, ni mucho menos. Según un estudio de Mutua Navarra, en el 2023 las bajas relacionadas con los problemas mentales habían aumentado un 53% en el año 23. 4 de cada 100, o un 4% más o menos, se prevé que tendrán problemas psicosociales. Yo creo que son unos datos, bueno, pues ya inquietantes y preocupantes. Bueno, y para ello tenemos, yo creo que al mejor especialista que podríamos tener hoy, que es, y así ya les presento la jornada. Una jornada que va a ser intensa, que va a ser, yo creo que muy, como les digo, muy interesante, pero claro, teníamos que contar con un especialista en psiquiatría. Y tenemos al doctor Manuel Martín Carrasco, doctor en medicina en psiquiatría, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental de España, es el presidente, también lo fue de Europa hace unos años. Él, que nació en Isla Cristina, en Huelva, lo hemos adoptado los navarros, se casó con una navarra y eso, bueno, yo creo que le cautivó la Navarra y aquí está con nosotros. Y además estudió evidentemente en la Universidad de Navarra
cartuna de medicina, que eso también, al menos en esta casa, es muy importante ser también el músico. Bien, él nos hablará, yo creo que de la prevención y, bueno, y de los temas importantes, sobre todo, como digo, de lo que puede ser la prevención de los riesgos y también su gestión, que yo creo que puede ser importante. ¿Por dónde nos pueden venir los riesgos? ¿Qué es lo que puede causar riesgos? Y cómo los podemos además prevenir. Yo creo que va a ser muy, muy interesante. Bueno, y a continuación ya tendremos la primicia que les anunciaba, que es presentarles una nueva ISO, que es la ISO 45003, que es una herramienta, seguro, para la gestión de riesgos psicosociales. Y para ello tendremos la intervención de don Alfredo Sanchís, que nos ha venido desde Madrid, y te lo agradecemos, y que es el jefe del técnico de área de seguridad y salud de Cámara Certifica, que luego les contaré qué es. Bueno, esta norma lo que nos va a ayudar al cumplimiento legal, que no es poco, y por lo tanto nos va a ayudar a cumplirla. Incluye también información sobre cómo se reconoce esos riesgos y peligros psicosociales y también nos ayuda a gestionarlos. Bueno, y además de eso, lo que también les vamos a contar, que hemos hecho en la Cámara Navarra y en las cámaras españolas, junto con Cámara Madrid, que estamos desarrollando o implantando diversos certificados. Y en este caso vamos a certificar la ISO 45003 con Cámara Certifica. Así que también les damos esta segunda primicia, que va a ser muy importante, cómo podemos auditar el desarrollo de la gestión de nuestros riesgos psicosociales y así obtener una certificación que poder demostrar a todo el mundo que nosotros sí estamos haciendo las cosas bien. Y también es muy importante que esta, y además lo hablaba hoy en otro foro, que era un convenio colectivo, ¿por qué es importante gestionar los riesgos psicosociales? Porque también está dentro de los 17, creo que son ODS de la sostenibilidad. Pues están en el 3, en el 5, en el 8, las partes sociales y, por lo tanto, si cumplimos con esta norma, también estamos cumpliendo de alguna forma con los ODS y, por tanto, en el camino de la sostenibilidad. Y ya, por último, Ana Luque, que también nos acompaña y ha venido también de Madrid, te lo agradezco, responsable de desarrollo de negocio en Cámara Certifica, nos informará sobre un nuevo requisito que exigen ya prácticamente todas las normas ISO, que es el análisis de los riesgos del cambio climático. O sea, ahora en todas las normas ISO, prácticamente en todas, hablaremos del cambio climático y, por tanto, de la sostenibilidad en general. Bueno, y ya con esto, como ven ustedes, la jornada puede ser intensa y sobre todo muy interesante, y yo espero que realmente les informe y les ayude a gestionar en el futuro mucho mejor los riesgos psicosociales de las empresas. Y ya sin más, le cedo la palabra a mi amigo, el doctor Manuel Martín. Bien, pues nada, muchas gracias, Javier. Es un placer estar aquí y compartir con vosotros pues algunas ideas sobre este tema. Me imagino que con el ratón... Vale. Pues iremos... Sí. Vamos a ver. Ahora. Muy bien. Bueno, el tema que nos va a ocupar hoy es un tema importante, como ya ha comentado Javier. Y quizás la primera idea que quería comentarles es, de alguna forma, cómo se enmarca esta idea, ¿no?, de los riesgos psicosociales, ¿no?, en todo el contexto de lo que es la salud mental. Y para eso es importante que compartir con vosotros un poco cómo se entiende ahora
salud mental. Es decir, que hace ya años que se vio cómo el modelo biomédico de enfermedad, que es el modelo imperante, ¿no?, el que conocemos todos, encajaba mal con las enfermedades mentales. Y eso es sobre todo debido a que los trastornos mentales tienen un origen multifactorial y están mediados de forma muy importante por aspectos sociales y culturales. Con lo cual, de alguna forma, lo que son los aspectos más biológicos, ¿no?, que por supuesto son muy importantes en la enfermedad mental como en cualquier enfermedad, pues de alguna forma se ven bueno, en el contexto, en un contexto mucho más amplio, ¿no?, en el que por una parte los propios procesos psicológicos de cada uno, y ahí puede entrar desde nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras experiencias biográficas, ¿no?, pero también todo lo que tiene que ver con la relación social, y es en este sentido, hace poco, ¿no?, hubo la noticia de una niña que había sido criada en un bosque en Francia, ¿no?, y que no la encontraron en Málaga y no sabía reconocer lo que era un semáforo, no sabía cruzar las calles, ¿no? O sea, el ser humano es un ser social y realmente sin ese elemento social no nos reconocemos como personas. Por lo tanto, todo eso, ¿no?, influye en la configuración personal y por lo tanto también en las enfermedades mentales. Y finalmente está en todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, e incluso en estos momentos, y ya nos lo recordarán, con el ecosistema, ¿no?, cada vez se le da más importancia, ¿no?, a cómo bueno, pues todo lo ambiental, todo el entorno, todo lo ecológico influye también en la salud mental. Y todo eso de alguna forma también con otro aspecto importante, ¿no?, que es que unifica a todas las demás dimensiones, ¿no?, como son los aspectos de los valores personales y de aquello que nos hace un poco trascender, ¿no?, de nosotros mismos hacia los demás. Entonces es en este contexto de una forma de entender la salud y también la enfermedad mental en la cual pues aspectos, ¿no?, como el trabajo, y con la importancia tan grande, ¿no?, que tiene para nuestra vida, ¿no?, y no solamente a nivel ambiental y a nivel social, sino como aspecto incluso de identidad personal, ¿no?, en gran medida, ¿no?, cuando nos preguntan quién eres, ¿no?, una de las respuestas que daríamos sería probablemente a lo que nos dedicamos, ¿no?, lo que somos, ¿no?, o sea, ese aspecto identitario. Pues lógicamente todo eso está en juego, ¿no?, en las relaciones laborales, en el ambiente laboral, y tiene una gran importancia, ¿no? Y de hecho, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud en el 2008 elaboró este marco conceptual, ¿no?, de los determinantes sociales de la salud, en los cuales, bueno, como veis, hay unos determinantes estructurales, ¿no?, en el contexto sociopolítico, la posición social, que lógicamente también está vinculada al trabajo, y una serie de determinantes intermedios, ¿no?, entre los cuales efectivamente se encuentra el trabajo. Con lo cual, bueno, pues efectivamente, ¿no?, como comentaba Javier, el trabajo influye tremendamente en nuestra vida, determina muchas cosas, y los individuos, pues lógicamente nos insertamos, ¿no?, en ese medio laboral cambiante, como sabemos, pero a su vez también, y es otra dimensión que tenemos que tener en cuenta, los individuos cambiamos porque la cultura cambia, ¿no? Y os traigo aquí esta diapositiva, que es un tema en el que ahora es un tema candente en el mundo de la salud mental, que es cómo están cambiando las propias enfermedades mentales, ¿eh? Porque la enfermedad mental, así como uno puede pensar, por ejemplo, en una hepatitis, ¿no?, y se imagina
como podía ser la hepatitis de un griego de la época clásica y de un griego actual, pues pensará que las hepatitis son bastante parecidas, ¿no? Pero en cambio, la forma en cómo se expresa la enfermedad mental probablemente no sea la misma. Es decir, la enfermedad mental es siempre fruto, ¿no?, de una interacción, ¿no?, entre una señal biológica, que por supuesto existe, pero también un medio cultural y social que mediatiza esa expresión. Y lo que vemos los psiquiatras es que se están produciendo, que están apareciendo y que se están desarrollando problemas que antes no lo eran. Y pongo ejemplos que, bueno, yo llevaré ahora unos 40 años de vida profesional y, por ejemplo, cuando yo empecé, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria prácticamente no existían. Y ahora pues ya sabemos que son muy comunes, ¿no? Pero tampoco existían, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y ahora no, es una moneda común. Y en cambio, los trastornos conversivos, ¿no?, lo que se llamaba entonces la histeria, pues han desaparecido en este contexto. Y también han desaparecido, por ejemplo, un problema que era muy clásico aquí en Navarra, por ejemplo, que era una sociedad, ¿no?, muy creyente, ¿no?, y con un miedo importante al pecado, ¿no? Había este fenómeno de los escrúpulos de conciencia, un trastorno obsesivo que se basaba en el miedo al pecado, ¿no? Y en cambio ahora no existe prácticamente, ¿no? O sea que las manifestaciones cambian. Y cambian también las personas, ¿no? Entonces, este autor pues señala, ¿no?, esta transición cultural en la sociedad contemporánea, este fenómeno, ¿no?, de las influencias que él llama distorsiones cognitivas masivas, ¿no? Se refiere un poco a la influencia de las redes sociales, ¿no?, y cómo, ¿no?, todo el fenómeno de las noticias falsas o de las noticias medias verdades, ¿no?, cómo condiciona y modifica la percepción que tiene una persona del mundo, ¿no?, y también de su trabajo, por supuesto. Por ejemplo, estos cambios en el psiquismo normal, ¿no? Habla de, precisamente, en la medida en que la información llega predigerida, ¿no?, a través de las redes, habla de una caída de la vigilancia y de la intuición en los sujetos, ¿no?, como si estuvieran, así dicho más vulgarmente, como un poco aletargados, ¿no? Los estilos de vida consumista, ¿no?, el tema de los problemas de identidad personal, en el sentido de que todos los referentes que constituían, ¿no?, la forma de configurarse la identidad pues desaparecen, ¿no? El propio trabajo, ¿no?, como el trabajo de nuestra época, ¿no?, o de mi época, trabajo que uno aspiraba a un trabajo para toda la vida, ¿no? Acordaos de estas palabras que decía uno, ya se ha colocado, ¿no? Se ha colocado, ya se ha situado y ya su expectativa es, bueno, esto ahora ya por supuesto es una fantasía, ¿no?, el trabajo, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de la identidad de género, podríamos hablar de la identidad de la familia, ¿no?, también como marco de identidad, que ahora es tan cambiante, ¿no? Y un fenómeno que yo creo que es también muy importante, sobre todo por lo que ha comentado antes Javier, que es la disminución de la resiliencia. Es decir, que eso lo aprendimos, lo vimos claramente, ¿no?, durante la pandemia, que en principio uno podía pensar que iban a ser las personas mayores, ¿no?, las más afectadas por la pandemia, en la medida en que se les entiende que son más frágiles, pero la pandemia nos reveló que mentalmente eran más fuertes. Es decir, que salvo los colectivos de personas con trastornos cognitivos, enfermedad de Alzheimer y enfermos crónicos, que sí que sufrieron evidentemente más la pandemia, pero una población anciana sana soportó mejor mentalmente la pandemia que una población joven, a pesar de los supuestos beneficios de los contactos por redes sociales, etcétera, etcétera. O sea que eso nos puso en evidencia esa menor resiliencia de las personas más jóvenes. Y también, y eso es un tema más técnico nuestro, pero nosotros lo que vemos es un emborronamiento de las patologías clásicas. O sea que ahora, así como aprendíamos, ¿no?, unos síndromes clínicos muy definidos, ahora no son tan marcados como eran antes, ¿no? Dentro de esta
difusión, ¿no?, de las identidades, también alcanza la forma de manifestarse los trastornos psiquiátricos. Y eso se acompaña de una tasa cada vez más elevada. Estos son datos del Informe Anual de Salud del año 22, que es el último publicado, en el cual se ve el crecimiento de las tasas de trastornos mentales en nuestro país, que se acelera durante la pandemia, pero que ya venía de antes el aumento, O sea que no es la pandemia, lo que hace es acelerar esa situación. Hay que precisar que lo que aumenta no son los trastornos mentales graves, es decir, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave, trastornos graves de personalidad, sino lo que aumenta son sobre todo depresiones leves, ansiedad e insomnio. Son los problemas que aumentan y son los que determinan pues este fenómeno que ha comentado Javier, ¿no? Que son datos del Ministerio de Seguridad Social sobre las bajas laborales por trastornos psiquiátricos en España, ¿no? Con este incremento, ¿no?, que se ha registrado el último año y que con toda probabilidad este año va camino de superar, ¿no? Y en el que efectivamente Navarra pues no aparece muy bien situada, pero tampoco Cataluña ni el País Vasco, en fin. Es una situación que bueno, de que yo como también trabajo, ¿no?, como director médico aquí en la Clínica Padre Meni de Pamplona, pues veo el gran problema empresarial que supone las bajas, ¿no? O sea que realmente a partir de una tasa es que se compromete realmente la viabilidad de una empresa, o sea, no es ninguna tontería. Y bueno, y esto entronca, ¿no?, con qué es lo que causa esas bajas, ¿no? Las bajas las causa sobre todo este tipo de trastornos que vengo comentando, ¿no? Sobre todo ansiedad y sobre todo depresión. Y en el medio laboral, por centrarnos, ¿no?, en lo que nos trae aquí hoy, pues hay una serie de fenómenos, ¿no?, que pueden contribuir, ¿no?, que no son en realidad una patología, o sea, el síndrome de desgaste profesional o el burnout, ¿no?, como también se le conoce, no es una enfermedad, no es un trastorno, está reconocido por la Organización Mundial de la Salud en la CIE 11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la 11ª versión, como un factor de riesgo laboral que actúa como predisponente a estas situaciones. Es decir, las personas que tienen este desgaste profesional experimentan con mucha frecuencia síntomas depresivos o ansiosos, o incluso también insomnio y otros problemas, pero eso no siempre acaba cristalizando, digamos, en un diagnóstico, ¿no? Pero efectivamente es un factor de riesgo muy importante. Bien, este es un trastorno que ha tenido numerosos nombres, aquí están algunos de ellos. El más popular es este síndrome del quemado, ¿no? Estoy quemado en el trabajo, ¿no? Síndrome de burnout. Quizás una denominación más técnica sea esta, ¿no?, de síndrome de desgaste profesional. Que bueno, es un término que viene originalmente es una extensión, ¿no?, del fenómeno del estrés, ¿no?, que es un concepto que viene del mundo de la física, ¿no?, pero que se acaba extendiendo, ¿no?, y que fue definido originalmente por este autor. Es un fisiólogo canadiense que ya hace muchos años habló del síndrome de adaptación general. Es decir, un poco lo que él estudió fue la manera en que los organismos, en este caso organismo humano, responden ante las situaciones de estrés. Y es también el primer autor, ¿no?, que empieza a distinguir de lo que hoy podríamos decir como estrés o tensión saludable, entre comillas, ¿no?, y un estrés o una tensión excesiva, ¿no?, en la medida en que, como luego veremos, efectivamente una cierta exigencia, ¿no?, contribuye, ¿no?, al desarrollo personal y laboral incluso, ¿no?, porque es un requerimiento, ¿no?, para poder dar lo mejor, pero como puede llegar a situaciones, ¿no?, en que se produce un desbordamiento y lógicamente
la situación se complica mucho, ¿no? Con lo cual es el que primero, ¿no?, empezó a apuntar estos conceptos, ¿no?, de estrés bueno, malo, crónico, ¿no? Lógicamente, conforme nos vamos metiendo en situaciones más avanzadas, ¿no?, pues conduce a los problemas que ahora vamos a ir comentando. Y bueno, y luego hay también otros autores, ¿no?, que son interesantes. Bueno, Donabedian, ¿no?, tan conocido por el mundo de la calidad, ¿no? Avedis Donabedian, ¿no?, que habla de cómo la calidad de los servicios está directamente relacionada con la satisfacción en el trabajo, o las primeras definiciones del estrés laboral. Y finalmente estos dos autores, Freudenberger y Maslach, que son los que más trabajaron inicialmente esta idea, ¿no?, de en qué consiste el burnout, ¿no?, o síndrome de desgaste profesional, ¿no? Y es curioso porque otro de los motivos por el que me interesa este tema es porque realmente los médicos estamos muy expuestos a este tipo de problemas. O sea que no solo los médicos, todo el personal, todas las personas que están en contacto con otras personas son las que más sufren el riesgo de desgaste profesional. Y no es por lo tanto de extrañar que, bueno, pues que las primeras descripciones procedan precisamente de lo que le pasaba a trabajadores, ¿no?, que estaban efectivamente en un medio asistencial, ¿no? Y este Herbert Freudenberger es un psicólogo, ya falleció, un psicólogo estadounidense, que estaba trabajando como asistente en unos centros. Sabéis que como es la sanidad en Estados Unidos, ¿no?, y así como la asistencia regular bueno, pues es en régimen de seguros libres, ¿no?, y es muy cara, pero hay también centros donde se ofrece asistencia de forma gratuita, ¿no?, pues para el que no tiene medios para esto. Entonces, este hombre trabajaba en una clínica libre de Nueva York para toxicómanos, en los que efectivamente empezaban a trabajar pues personas jóvenes, voluntarios, idealistas, ¿no? Y él empezó a observar que estas personas, hacia el año de empezar a trabajar, empezaba a experimentar pues una progresiva pérdida de energía, desmotivación, ¿no?, y síntomas de ansiedad y depresión. Y eso le llevó a definir, ¿no?, este síndrome de burnout, de desgaste profesional, como un estado de fatiga o frustración que se producía por la dedicación a una causa, forma de vida o de relación que no produce la gratificación esperada. Es la definición un poco original. Y él se refería un poco a estas manifestaciones de tensión que se daban en personas, entre comillas, adictas al trabajo, ¿no? Hablaba de una sensación de fracaso y de una existencia agotada o gastada, que resulta de una sobrecarga por unas exigencias superiores a las que la persona podía aportar. Y otra observación muy interesante de este autor es que este síndrome parecía contagioso, es decir, que los trabajadores que lo padecían podían generar una atmósfera, ¿no?, de hastío, de desesperación y de cinismo, ¿no?, que podía sembrar un poco una situación de desánimo generalizado en las organizaciones donde trabajaban. Sin embargo, es más bien esta otra autora, se llama Christina Maslach, es una psicóloga estadounidense que todavía vive, la que un poco estructuró más este concepto y lo definió un poco en las condiciones en las que como lo conocemos actualmente. Y él además elaboró un cuestionario de burnout de Maslach, que es la herramienta que más se conoce y más se utiliza para medir un poco cómo está la sobrecarga. Esta autora también señalaba pues que efectivamente que el burnout es un síndrome de agotamiento mental, físico y emocional, de despersonalización y baja realización personal. Ahora comentaremos lo que es. Pero también señalaba lo que no es
el síndrome de desgaste profesional. No es el malestar relacionado con un salario insuficiente, no son las dificultades físicas, no es la incompetencia por falta de conocimientos, ¿no? O también no es ningún trastorno psiquiátrico que pueda tener una persona, pero no relacionado con el trabajo, ¿no? Sino que cualquiera puede tener un problema de este tipo, pero no relacionado con el trabajo, ¿no? O sea que es importante, ¿no?, deslindar que no todo el malestar que puede emocional, ¿no?, o que puede tener una persona que trabaja tiene que ver con este tipo de causas. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Está incluido en la CIE 11, en el capítulo de factores que influyen en el estado de salud o en el contacto con los servicios de salud, pero no se clasifica como una enfermedad, sino que efectivamente lo que es un factor de riesgo. Bueno, entonces, esto es un poco las características que nos da la CIE 11. Es un síndrome causado como resultado de un estrés crónico en el trabajo que no ha sido manejado de forma satisfactoria y que tiene 3 dimensiones. Primero, una sensación de cansancio, de agotamiento, que puede ser mental o físico, un distanciamiento del trabajo, o estos sentimientos de negativismo o de cinismo relacionado con el trabajo, como que si no, como que no tiene que ver conmigo, ¿no? Como que paso, ¿no? Como que, y lógicamente una disminución de la competencia profesional. Bueno, o sea que como veis tiene todas estas dimensiones que pueden darse de una forma más o menos completa. Puede haber personas que lo tengan las 3, puede haber personas que tengan más desarrollada una que otra. Y también cuando se describe un poco este síndrome se habla de unas fases, Es decir, que no todo el mundo tiene estos problemas de entrada, sino que, como veía este psicólogo Freudenberger, hay un desarrollo. Como veis, las personas en principio más idealistas y que tienen una visión menos real de lo que es el trabajo, ¿no?, y de lo que pueden esperar del trabajo, son los que están más expuestos, y de hecho parecería, ¿no?, que las personas mayores, ¿no?, que llevan muchos años de trabajo son las que experimentan más esto, pero no es así. Están más expuestas las personas jóvenes porque realmente no tienen todavía un dimensionamiento, ¿no?, de lo que supone un poco el trabajo en su vida. Por lo tanto, clásicamente, ¿no?, pues se distingue una fase esa de como mayor compromiso, ¿no?, un compromiso intenso, seguido de una fase de estancamiento, ¿no?, dudas acerca del trabajo, del esfuerzo, de si vale la pena, tras no cumplirse las exigencias originales, seguido de una fase de frustración, ¿no?, pues se va perdiendo progresivamente el compromiso y la implicación en el trabajo, se van apareciendo problemas físicos, conductuales, emocionales, y bueno, este es un poco el momento crítico, ¿no? O sea que también ahí, en ese momento de frustración, puede producirse, ¿no?, una recuperación, o bien la persona pues sigue un poco ese camino, ¿no?, que le lleva a esta fase final, que es la de la apatía, el distanciamiento, ¿no? Ya como que, bueno, ya pasó de todo, es cuando suele aparecer la resignación, ¿no?, junto con las bajas laborales, ¿no? La persona ya está, bueno, pues ya me da igual, y ante cualquier situación aparece la baja. Entonces, esta es un poco estas fases que reflejan un poco la evolución, que en el fondo tiene que ver con esto que os comentaba, ¿no?, que decía este autor al principio, ¿no?, como que en un momento dado el síndrome de desgaste profesional no es lo mismo que el estrés laboral. El estrés laboral, digamos que es una fase previa. La persona puede sentir, ¿no?, una demanda excesiva por parte del entorno laboral, pero y
puede ser incluso positivo, ¿no?, para el rendimiento. Cuando hablamos de una situación de desgaste profesional, de burnout, estamos ya en la fase negativa, es decir, ya la activación la persona no responde al estímulo, y al contrario, lo que hay es una disminución del rendimiento, o sea que ya se sitúa en la parte final del lago invertida. Por lo tanto, fijaos, no es lo mismo, ¿no?, aunque uno puede llevar al otro, pero son aspectos distintos. Cuando se habla de estrés, normalmente la persona todavía está en una fase de lucha, ¿no?, de implicación excesiva en el trabajo. Cuando ya se habla de desgaste profesional, ya ha pasado esta fase. En la fase de estrés, la persona está activada, ¿no?, y por lo tanto emocionalmente pues está intentando manejar la situación. En cambio, en la fase de burnout, de desgaste profesional, es ya un embotamiento emocional, ¿no?, ya me da igual todo. Puede haber en la fase de estrés también pues cansancio, ¿no?, pero en la fase de desgaste ese cansancio afecta a la motivación y la energía física, y una persona también sometida a un gran estrés puede tener un colapso, ¿no?, pero el colapso es un poco como decir, bueno, tengo que parar porque si no me desbordo, mientras que el colapso en el desgaste profesional es ya fruto de una pérdida de ideales de referencia, ¿no?, es como un tirar la toalla, Con lo cual, digamos que el estrés es una fase en que todavía se puede intervenir, mientras que ya si entramos en la fase de burnout, de desgaste intenso, las intervenciones pues son mucho menos exitosas, ¿no?, o sea que hay que procurar intervenir antes. También es importante distinguir, ¿no?, lo que es el mobbing, el acoso del burnout. Digamos que, por supuesto, esto no son compartimentos estancos, ¿no? Puede haber casos, ¿no?, en que una persona tenga una situación de mobbing y además tenga un proceso de burnout, pero al menos conceptualmente es importante que tengamos la diferencia. En el caso del mobbing hay un comportamiento activo de alguien, ya sea el jefe, ya sean los compañeros, o sea, alguien, ¿no?, de alguna forma está actuando activamente sobre la persona. En el caso de burnout no es que nadie tenga por qué hacer nada, ¿no?, sino que es simplemente cómo está organizada la institución, ¿no? O sea, bueno, un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, lo que pasa en el mundo funcionarial, en la administración, ¿no?, donde las personas con frecuencia, ¿no?, pueden entrar en esa fase de desmotivación, ¿no?, y despersonalización sin que haya nadie que les vaya a fastidiar, ¿no?, sino que el propio sistema, ¿no?, conduce hacia este tipo de situación. Por lo tanto, en el mobbing hay decisiones, ¿no?, organizacionales o personales, ¿no?, para esto, ¿no? Pues dice, no, pues le vamos a poner en el puesto de trabajo que no le gusta a ver si se marcha, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y que no existe en el caso del burnout, ¿no? Por lo tanto, en el mobbing, ¿no?, hay una desmotivación personal, ¿no? O sea, yo primero me siento mal, me siento atacado y luego evidentemente eso lo asocio con el trabajo. Y en el caso del burnout es al contrario. Lo primero es la desmotivación laboral, ¿no?, y luego ya viene la personal, O sea que, fijaos, estas son las tres dimensiones fundamentales: agotamiento, despersonalización y falta de realización personal, y cada una pues se puede ir describiendo, ¿no?, con los distintos aspectos, ¿no?, pero tampoco me quiero alargar excesivamente, así que por eso ya me imaginaba. Vamos a ir, bueno, quizás comentar un poco del agotamiento. Yo creo que se entiende más fácilmente. La despersonalización, esto es algo muy, muy peligroso, sobre todo precisamente porque hemos visto que son las profesiones de ayuda, las que tienen más riesgo. Incluso, por ejemplo, dentro de los médicos, ¿no?, cuando se clasifica el burnout de los médicos,
¿cuáles son las especialidades que más burnout tienen? Pues la que más tiene es atención primaria. Y después pues viene geriatría, ¿no? ¿Cuáles son las que menos tienen? Pues anatomía patológica y radiología, ¿no? Quiero decir que es precisamente el contacto con las personas, ¿no? Claro, cuando esta despersonalización afecta a una persona cuyo trabajo se basa en esa conexión, ¿no? En esa empatía que tiene que sentir por la persona que atiende, pues lógicamente las consecuencias pueden ser graves, ¿no? O sea que, bueno, pues la despersonalización también se llama un poco deshumanización, ¿no? Es un poco uno para protegerse, ¿no? del impacto emocional que produce la relación de cuidados, ¿no? Lo que hace es un poco deshumanizar a las personas que atiende, ¿no? Pasan a ser un poco como números, ¿no? Como el 31 barra, ¿no? Que se decía de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, pues aparecen estas actitudes negativas, insensibilidad, cinismo, y bueno, que los médicos pues se manifiestan en muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, muchos médicos que ¿no? acaban buscando, ¿no? Pues se aficionan a la investigación, por ejemplo, ¿no? O se aficionan a la gestión, ¿no? O sea, van buscando campos donde realmente no hay contacto con los pacientes, ¿no? Eso sin quitar con que los gestores, que yo también lo soy, no lo podamos hacer de forma legítima, ¿no? Pero es una forma, ¿no? de buscarse un poco formas de salir de ahí. Y finalmente, claro, la persona entra, ¿no? en estas situaciones de falta de realización personal y por lo tanto, ¿no? con un rendimiento mucho menor, Y con esto termino, O sea que fijaos que, porque bueno, yo creo que a lo largo del resto de ponencias se irá hablando, ¿no? precisamente de qué se puede hacer, ¿no? para evitar estas situaciones, ¿no? Pero fijaos, hay consecuencias tanto físicas como psicológicas, como también para la organización, O sea que en las físicas, bueno, toda situación de estrés crónico acaba produciendo este tipo de problemas, ¿no? Cefaleas, dolores musculares, fatiga, molestias gastrointestinales, úlcera, tensión, etcétera, Pero también consecuencias psicológicas, frustración, irritabilidad, baja autoestima, desmotivación, sentimientos de inferioridad, falta de concentración. También, por ejemplo, se ha descrito el aumento del consumo de tóxicos, o el aumento del consumo de psicofármacos, ¿no? como reacción a esto. Pero lógicamente la organización también, estas situaciones también las sufre de forma muy importante, ¿no? Pues infracción de normas, disminución del rendimiento, pérdida de calidad del servicio, absentismo, abandonos, ¿no? del trabajo, accidentes, ¿no? O sea, aspectos que en estos momentos son críticos, ¿no? para las organizaciones. Bien, pues con esto termino. Espero haberles dado una pincelada, ¿no? de lo que es este problema y bueno, y de la necesidad, ¿no? que tiene el mundo laboral de abordarlo, ¿no? Fijaos que teniendo en cuenta lo que os he comentado al principio de cómo la sociedad ha cambiado y de cómo han cambiado las personas, yo creo que la palabra adecuada en estos momentos para cómo afrontar estas situaciones, yo no hablaría de cambio, yo hablaría más de transformación. Es decir, que realmente hay que pensar los entornos laborales de una forma distinta, porque las personas que estamos trabajando en ellos somos distintos de los que eran hace 40 años. O sea que hay un reto muy importante, ¿no? en el que probablemente se van a tener que cuestionar pues, aspectos muy básicos, ¿no? que nunca habíamos pensado, ¿no? Desde lo que supone la relación laboral, a qué se supone el liderazgo, a los que, o sea esta situación tan novedosa, entre comillas, porque todo esto se ha precipitado en los últimos 20 años o 30 años, ¿no? Con lo cual pues va a exigir a transformaciones muy importantes, ¿no? en el mundo de la empresa, con lo cual, bueno, pues espero que efectivamente, ¿no? la ISO nueva, ¿no? y lo que nos van a contar pues sean oportunidades, ¿no? para emprender esa transformación. Muchas gracias por vuestra atención. Antes de que se vaya, porque si
responsabilidad de la empresa y la responsabilidad individual, porque siento que se conjugan, ¿no?, en algún lugar. Sí, exactamente es así. O sea, yo creo que la persona que siente que está experimentando esto, que como digo es un proceso, es la primera interesada en no caer en esa situación. O sea, que tengo que hacer algo, aunque sea marcharme. Quiero decir, yo no, es porque este estado es un estado de riesgo. O sea, que uno a partir de esta situación puede desarrollar un problema serio, ¿no? O sea, que ahí hay una responsabilidad un poco personal, ¿no? Pero lógicamente la institución tiene mucho que ver, ¿no? O sea, en el tema de burnout, a diferencia del mobbing, no es un tema de una persecución, es que es la propia estructura, ¿no?, la que está condicionando esto. O sea que lógicamente tiene que haber una reflexión institucional, ¿no? Bueno, yo creo que me imagino que esos serán aspectos que se van a tratar, ¿no? Pero bueno, pues aspectos que tienen que ver, ¿no?, desde el propio ambiente laboral, que es fundamental, ¿no? En la aparición ya veíamos como Freudenberger hablaba de que esto era contagioso, ¿no? O sea, el propio ambiente laboral, la organización del trabajo, la flexibilidad, aspectos como la conciliación, aspectos como la claridad, ¿no?, de lo que se espera de uno, de cómo responder a las expectativas, ¿no?, de cómo se gratifican esas expectativas. Todos esos aspectos son fundamentales, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues claro, una organización acostumbrada a trabajar con gente muy resiliente, ¿no?, supervivientes de la guerra civil, pues eso es claro, había que matarlos con bombas, ¿no? Pero ahora no estamos ahí, o sea, no somos súper resilientes, somos otra cosa. Entonces hay que encarar el problema. Muy bien. La verdad es que me da la sensación de que tenemos que tener otra jornada sobre esto, sobre cómo afrontar esos riesgos que están ahí, evidentemente, y cómo conseguir un ambiente que elimine, si es posible, pues todas estas posibilidades que están ahí. Estamos en todas las empresas, en todos los centros de trabajo, pues puede aparecer momentos que no nos demos cuenta y que realmente pues alguien nos tiene que hacer ver que ahí está pasando algo, ¿eh? Y eso lo tenemos que notar cuando realmente pues el índice de absentismo pues empieza. Así que te emplazo a que Pues nada, encantado. sobre tratamientos. Así que muchas gracias. Vosotros. Bueno, y ya pasamos a la primicia, que es la que van a conocer de primera mano lo que es la nueva ISO 40, si nunca lo diré bien, 45003, que es la herramienta para la gestión de riesgos psicosociales, y para eso tenemos a don Alfredo Sanchís, que es el jefe técnico del área de seguridad y salud de Cámara Científica. Hola, buenos días. Nada, agradeceros a la Cámara de Comercio de Navarra la invitación que hemos tenido y la ponencia del doctor Martín, que nos viene fenomenal como introducción. Se me estaba ocurriendo, me acuerdo, a raíz de lo que ha estado comentando él, una anécdota que me pasó en una auditoría. Bueno, yo soy, aparte de jefe de área, soy también auditor de las normas de OSAS y auditor legal de prevención de riesgos laborales. Y en una de las organizaciones que visitaba, en una farmacéutica muy grande de Madrid, tenía un índice de absentismo bajo, y se lo comenté al director general. Y entonces el director general me decía, claro, dice, nosotros cuando yo detecto, analizaban absentismo por áreas, por departamentos. Entonces decía, cuando yo detecto que un departamento tiene un índice de absentismo por encima de la media de la empresa, por ejemplo en almacén, a quien llamo careo es al jefe del almacén. Digo, porque el origen está siempre en el jefe del almacén, cuando tiene una incidencia mayor de lo habitual. O sea, lo tenía claramente meridiano. Entonces, está bien, hemos visto los efectos que tiene, que es una cosa real, y habíamos hablado también en los corrillos de antes, que esto afecta sobre todo a la gente más joven, no afecta tanto a la gente más mayor, que está más resiliente, está más acostumbrado, pero a la gente más joven se permite, lo comentamos antes, de poder decir, mira, si es que no me encuentro a gusto, me voy. Y si es una persona que son personas claves porque tienen un conocimiento o son informáticos, por ejemplo, que hace mucho daño, informáticos buenos, jóvenes,
en mitad de un desarrollo clave para una empresa que se vaya, pues es grave, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues, entre otras cosas, muchas cosas que se puede hacer es implantar la ISO 45003, que es, ahora veremos que es de relativa reciente publicación y ayuda a enmarcar las actuaciones que podemos hacer para combatir estas cosas negativas que pueda tener. ¿Vale? Entonces, ¿por qué surgió la necesidad de la 45003? Si ya tenemos una norma, que es la 45001, que es la que habla de la gestión de los riesgos en el trabajo. O sea, 45001, que viene derivada del anterior, que seguro que muchos os sonará, que es la OSAS 18000. Entonces, esa norma interior, y antes de esa incluso había una British Standard, que no tuvo mucha aceptación, pero bueno, la OSAS sí que tuvo más, y se estuvo haciendo hasta que ya se publicó la norma 45001, que habla en general de todos los riesgos que se deben de tramitar en la gestión de las empresas. Es una norma ya, en la histórica evolución de las empresas, lo primero que hace casi todas las empresas es empezar con la 9001 de calidad, asegurar la calidad de sus clientes, avanzan después en medio ambiente porque hay una inquietud medioambiental muy grande en la sociedad, incluso en instituciones públicas dan puntuaciones a empresas que tengan certificado en sistema de medio ambiente, pero claro, después empieza a haber ya también cada vez más una sensibilidad social en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces empieza a exigir mucho que las empresas garanticen la seguridad y salud para los trabajadores. Una de las primeras cosas que hice yo hace ya muchísimos años fue una empresa que montaba y desmontaba andamios en Cádiz, en el astillero. Y yo les pregunté, digo, una empresa pequeña monta y desmonta andamios. Dice, sí, que nosotros trabajamos para dragados offshore. Pues se ve que se matan o se caen no sé cuántos al año. Trabajadores mientras trabajan construyendo las megaestructuras estas que van para el Mar del Norte. Entonces nosotros que solo montamos y desmontamos andamios, pero nos exigen que o estamos certificados que no quieren tener una muerte más, que quieren que tengan la seguridad, la tranquilidad de que la empresa que ellos han contratado está haciendo todo lo posible para evitarlo. Y fue de las primeras cosas que hice yo en mi vida. Entonces, ¿de dónde vino? Como decía, es una norma así, digamos, relativamente nueva con respecto a las anteriores. Esta fue publicada en el 2021. Está empezando a tener un recorrido mayor. Gracias. Sí. Como decía, en el año 2021 se publicó la norma como una necesidad de desarrollar, de continuidad, de darle más avance y profundidad al tema psicosocial dentro de lo que es la 45001, que es la estándar, digamos, para gestionar y certificar sistemas de gestión de prevención de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Ahora veremos al final, también otra primicia más que estábamos hablando, se está en proceso de desarrollo, están trabajando para cambiar la ley de Prevención General de Riesgos Laborales y el Reglamento de Seguridad para los reglamentos de servicio de prevención. Son antiguos, bastante, son del año 95, entonces van a sufrir un cambio inminente. Entonces ahora os comentaré porque he tenido acceso a los borradores que están haciendo la norma, donde hacen una clara y incisa incisión en lo que es los temas psicosociales. De hecho, lo van a separar. Sabéis que ahora la especialidad es ergonomía y psicosociología, y la van a separar en dos. Van a dejar ergonomía por un lado y psicosociología por otro, cosa que tiene bastante sentido. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con la 45001? Bueno, pues generar una guía. Hemos visto los datos del doctor Martín. Hace falta hacer algo. ¿Qué hago? Pues aplicarla, en este caso, un acuerdo marco, una guía, unas pautas, cómo proceder para poder demostrar que controlo esos riesgos psicosociales. Y esto es una guía que, a diferencia, por ejemplo, de la 45001, a mí me gusta mucho porque viene ya con ejemplos. Pues lo malo que tiene estas normas es que te dicen qué es lo que hay que hacer, pero claro, ¿y cómo se hace? Normalmente siempre entran a jugar parte los consultores hacen esa interpretación de lo que es la norma a lo que es la empresa. Hay empresas que son gente muy capacitada y en temas de prevención de riesgos laborales siempre hay gente capacitada, porque normalmente detrás está o alguien de recursos humanos que ha estudiado, o tienen técnicos superiores de prevención que tienen o tienen un servicio de prevención ajeno bastante competente que les puede ayudar, pero les faltan el cómo, que me digan qué hay que hacer, pero coño, ayúdame cómo hay que hacerlo.
Y la 45003 viene muchos ejemplos de cómo hay que tratar estos temas, que viene fenomenal. Que en otras normas de estas normas nunca venía, dicen qué es lo que hay que hacer, pero no cómo. Y aquí te dan un poquito más de ayuda. Y surge con el objetivo de gestionar no solo los riesgos físicos, que es lo normal es los riesgos, pues que hay un agujero y no te caigas, sino además incluir en profundidad los riesgos psicológicos y el impacto emocional en el trabajo. Y en este caso, Cámara Certifica, pues hemos desarrollado un esquema para poder visitar, evaluar y certificar que la 45003 pues está desarrollando conforme a la normativa que hay publicada. ¿Vale? Sería la 45001 también tiene en cuenta los riesgos psicosociales. Lo único es que va a bastante bajo nivel, digamos, porque tú cuando el servicio de protección ajeno viene a tu empresa y te dice, bueno, echa un vistazo, hace sus comprobaciones y dice, bueno, pues entiendo que riesgo social es asumible, digamos, y se para ahí, no hace más. Sí es verdad que cuando hay empresas, por ejemplo, que tienen dedicación de cara al público, pues médicos, profesores, docentes, casi siempre llegan un poquito más y dicen, bueno, pues existe un riesgo psicosocial elevado y habrá que hacer una evaluación de riesgos específica psicológica y se llega un poco más allá. Pero en general se quedan un poco más a grandes rasgos en lo que es la predicción genérica de la empresa. Pues si hay un agujero, que no te caigas. Entonces, la pregunta que siempre cuando se nos acerca a nosotros con dudas sobre la 45003 es lo primero, ¿es obligatoria? Pues no, las normas en general ISO ninguna, ni la 9000 de calidad, ni la 14000 de medio ambiente, ni la 45001, que ahora es la más extendida de seguridad, y menos la 45003, ninguna es obligatoria, son voluntarias. Pero tienen un interés, para mí, que es fundamental. En calidad, desde luego, se hace una empresa, implanta el sistema de gestión de calidad porque quiere tener a los clientes satisfechos. En medio ambiente, pues no quiere que aparezcan los periódicos y quiere tener una imagen frente a la sociedad correcta en cuanto a gestiones medioambientales. En prevención se une todo eso y además, en caso de que pasara algo, que ojalá no pase nunca, pero si puede pasar, hay un accidente grave, muy grave o mortal, el juez lo va a tener siempre en cuenta a la hora de hacer sus pesquisas, porque se entiende que una empresa que no es que cumpla la normativa, sino va más allá de lo que es la legislación, que se ha implantado un sistema de gestión de este tipo, pues no se le puede presumir ni dolo ni culpa. O sea, ha hecho todo lo posible, bueno, más de lo legal para poder evitarlo, pero siempre puede pasar, obviamente. Entonces, siempre las empresas quedan más protegidas. Siendo y cuando lo que es la gestión de los riesgos psicosociales sí está contemplada en la legislación. Lo único, no te dicen que tengas que ser con la 45003, te dicen que tienes que evaluarlo. Hay mucha normativa al respecto y antigua, como veis, desde el año 95, la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales. En concreto, los artículos que cito habla específicamente de riesgos psicosociales. Esta y el reglamento que viene ahora que veremos son las que están sujetos a la misma modificación y van a sufrir una profunda corrección y mejora. Yo creo que siempre se mejoran las normas y inciden en el tema psicosocial de las organizaciones. Va a ser obligatorio hacer la gestión correcta de los riesgos psicosociales, no usar la 45003. La 45003 es un medio para conseguirlo y para poder demostrarlo, pero no es obligatorio. La norma en sí no es obligatoria. Lo que sí que ya es obligatorio es hacer ese estudio de riesgo social ya con las herramientas que existen ahora mismo, pero yo adelanto, en el futuro va a ser más importante todavía, van a dar más vueltas a la tuerca. De todas formas, ya tenéis, hay un criterio técnico que habla de la inspección de trabajo para riesgos psicosociales. Hasta ahora, yo como me voy encontrando las auditorías que hacemos, es que el tema psicosocial se había afectado a determinados colectivos, como decía, que eran claves, personas de atención al público, me acuerdo de una empresa de gas que auditábamos, el personal que estaba de atención frente a emergencias, pues como si fuera un controlador aéreo, digamos, pero para el gas, pues claro, estaban muy presionados. Un olor que viniera de Burgos, de una zona de Burgos, a la que tenían 3 llamadas de Burgos de la misma zona que olía a gas, se desencadenaba un brutal proceso para encontrarlo, eliminarlo, solucionarlo, porque podía dar lugar a muertes. Entonces estaban sujetos a tal estrés que era un área que era obligatorio hacer un estudio psicosocial específico para esa gente. De hecho, las personas que están en los CAOs, los centros de atención de emergencias, los CAES, perdón, cuando se hacen simulacros en las empresas son los únicos que están eximidos de tener que salir. O sea, porque
el riesgo de que cuando están evacuando de forma simulada, ¿no? Simulado te vas y hay una llamada porque pasa algo, ellos no pueden estar haciendo el simulacro. Entonces son de los pocos que están eximidos de hacer simulacros para que veáis, digamos, la importancia que tienen esos puestos. Vale, pues en esos eran evidentes que hacía falta hacerlo, y entonces en esos sí, siempre, si yo como auditor me encontraba que no estaba hecho, pues yo lo exigía y ponía una conformidad si no se hacía. Pero es que nos estamos contando que a raíz de este criterio técnico, prácticamente el inspector puede pedir estudios psicosociales específicos de cualquier actividad. Me lo he encontrado en sitios donde yo, como auditor legal de prevención, no se me hubiera ocurrido preguntarlo. Pero claro, la ley siempre te dice que la ley es esta, tal, y el inspector podrá pedir cuantas cosas más necesiten y sean necesarias. Cosa, a mi punto de vista, un poco cuestionable, pero es así. Se nos dio el caso una organización que habíamos certificado, ha hecho la auditoría legal de prevención de un puesto que, una vez visto las tareas que hacía, yo no consideré que hubiera que hacer estudios ergonómicos específicos para ese puesto. Al cabo de unos meses de pasar por hacer la auditoría, hacer el informe, me llamó la responsable de prevención, me dice que ha venido un inspector y que quiere que hagamos estudio ergonómico. Pero bueno, tú no has enseñado el informe que hemos hecho, y yo lo que hacía era corroborar también lo que el Servicio de Prevención Ajeno les había dicho, que no hacía falta. No le valía nada al inspector. No conforme con eso, querían que el estudio psicosocial lo hiciera un Servicio de Prevención Ajeno que no fuera el suyo el que hacía la evaluación de riesgos, porque entiendo yo que entendería que si el Servicio de Prevención Ajeno dice que no hace falta hacer nada, si el estudio psicosocial lo hace mismo, pues entendía que podía haber problemas. Entonces, se obligó a que fuera otra empresa diferente. Pasaron los meses, se hizo el estudio psicosocial por otra entidad diferente, y la conclusión del informe es que no hacía falta hacer nada. Entonces yo le decía a mi contacto, digo, mira, ahora dile al inspector que lo pague el informe. Obviamente no lo pagó, pero quiero decir, éramos varias personas de diferentes organismos que decíamos que no era necesario. Que había la duda, sí, y siempre está el inspector el que, si él tiene la duda, la única forma de resolverlo con un estudio específico pericial, casi. Entonces, este criterio técnico es el que está dando pie a muchos inspectores a pedir estudios psicosociales específicos a organizaciones que antes a nadie se nos hubiera ocurrido. De hecho, muchas de ellas, el estudio, la parte cuando se evalúa riesgo psicosocial, el propio técnico de prevención dice que no es necesario, que no ve indicios como para tener que hacerlo. Los técnicos de prevención tenemos una cualidad, para mí entender, muy interesante y graciosa, que es que podemos decidir si hace falta o no hace falta hacer algo. Si yo vengo aquí y veo que hay luz externa, pero ¿qué pasa si no hay luz? Veo que esto es un ventanal pequeño y que no va a haber suficiente luz, y yo tengo dudas si esto, como hay una normativa en lugares de trabajo donde dice la luz que tiene que haber en concreto para según qué tareas, yo digo, mira, no lo tengo claro, hay que hacer un estudio ergonómico, o sea, un estudio de iluminación. Pero si a mi criterio hay ventanas suficientes, da el sol, es evidente que hay luz, yo puedo decir, mira, bajo mi criterio técnico no hace falta hacer medición de luz. Y eso va a misa. Va a misa, igual va a misa que voy a la cárcel, porque la decisión que tomo me lleva a la cárcel también. Entonces tengo que estar muy seguro. Y el inspector es una cosa parecida. Pero claro, si yo digo que no hace falta y el inspector dice que sí, pues normalmente pues hace falta hacer caso al inspector. Aunque después el resultado final te diga que efectivamente no tenía ningún motivo. Pero bueno, el inspector se queda tranquilo, la empresa también, y ha perdido el dinero del estudio. Después ha habido, aparte de la ley de 31 y el reglamento y los criterios técnicos, ha venido una batería, un aluvión de normativas diferentes. Por ejemplo, la ley orgánica 10 de 95 del Código Penal de acoso sexual, el Real Decreto 39/97, que este es el que está también va sujeto a revisión, y otros más, como por ejemplo el trabajo a distancia, a partir del 2020, como sabéis todos, muchas empresas tienen, si no 100%, dual, más o menos. Normalmente lo que se hacen es, para no tener que pagar un extra a los trabajadores, pues lo que se hace es 3 días puedes teletrabajar y 2 tienes que ir a la oficina. Y en mi caso, por ejemplo, yo desde marzo del 2020 no he vuelto a pisar una oficina para trabajar. Voy a reuniones, tengo por Teams, hay herramientas informáticas suficientes para poder trabajar entre todos, pero físicamente yo ya no voy a ninguna. Pero eso tiene otra derivada, que riesgos psicosociales también de eso. No tienes contacto con tus compañeros, estás con una pantalla de ordenador todo el día, es muy difícil diferenciar lo que es tu trabajo, tu vida personal de mi vida laboral. En mi caso tengo una casa pequeña, tengo 3 pantallas porque me es más cómodo trabajar con 3 pantallas y lo tengo en medio del salón. A mi familia la tengo loca porque tengo la mesa del salón llena. Entonces, lo que se ha pedido
con el tema de trabajo a distancia es que se evalúe esos riesgos también psicosociales, incluso en el ambiente de trabajo, de alguna manera, para asegurar que no va a ser un impacto para el trabajador. Y después viene toda la batería que tienen que ver también con riesgos psicosociales, que es sobre la libertad sexual. Tanto para hombres y mujeres, obviamente, donde se meten en esta ley del 10/22, bueno, no sé si os sonará que hubo un suicidio de una persona que trabajaba en una empresa fabricante de camiones en Madrid, porque en su vida privada tenía unas cosas que se enteraron sus compañeros y lo pusieron públicamente. Entonces, se modificó la normativa, y no solamente que ya todo el mundo tenía protocolos de acoso sexual, sino los protocolos esos se amplían al tema digital, por WhatsApp, redes sociales, y tiene que haber una formación y identificar el riesgo sexual, de acoso sexual, como un riesgo más. En los criterios, los 39 riesgos normales que hay en los servicios que dice el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, no está incluido el riesgo sexual, y es uno de los nuevos que hay que incluir. Y a la limón de esa, después ya en la Ley 4/2023, es lo mismo, pero para el colectivo LGTBI. En este caso, lo único es que han dicho que es para a partir de 50 personas, 50 trabajadores. A partir de ahí es obligatorio ya incluirlo dentro de toda la batería de medidas de acoso o protección y canales de comunicación a la empresa cuando un mando, un compañero te está acosando en razón de tu condición sexual o porque te quieren agredir sexualmente. Tiene que haber establecidos unos mecanismos para que eso no pase. Bueno, y esta es una de las últimas que he encontrado, que fue la reciente de marzo, que es lo mismo al proceso sexual, pero en este caso va solamente para la Administración General del Estado y sus organismos públicos. O sea, como veis, el tema psicosocial está imbuido en un montón de normativa ya obligatoria. Normalmente cuando la empresa contrata con un servicio normal, sabéis que las empresas, para dar cumplimiento a la normativa en prevención de riesgos laborales, lo primero que tiene que hacer es definir qué modalidad preventiva quiere. En función del número de trabajadores, pues el empresario puede asumirlo como propio, él solo, y también en función de su cualificación, ¿no? Si tiene curso de técnico superior en prevención o no, o intermedio, o el básico, puede asumir como propio las funciones de evaluar los riesgos, o puede hacer un trabajador designado, o puede hacer muchas cosas. Lo normal en el 90% es que las empresas contraten con un servicio de prevención ajeno. Eso es lo más común. Entonces, tú firmas un concierto, que vosotros lo sabréis casi todos, seguro. Se firma un concierto con un servicio de prevención ajeno acreditado por el Estado, y ellos son los que te hacen la evaluación de riesgos. Tú le facilitas toda la información y ellos te hacen la evaluación de riesgos, incluida la psicosocial. Te manda los riesgos, te da una apreciación preventiva donde te recomienda qué hacer en cada caso. Si lo ve muy complicado, pues te dirá que hay que hacer un estudio específico más concreto al respecto. ¿Y en qué nos ayuda la 45.003 en todo este mare magnum legislativo? Y no solo legislativo, lo que decía Manuel, es una inquietud social nueva que hay. Así como el medio ambiente es algo que ya todo tenemos ya lo tenemos, digamos, asumido. Hace 15 años era una novedad, ahora ya no es ninguna novedad. Ahora lo que está generando alarma es el tema psicosocial, sobre todo por la gente más joven. No sé, bueno, todos habréis oído temas como la gran renuncia de los trabajadores que están en Estados Unidos. Muchos trabajadores que directamente han dicho, mira, es que no me merece la pena trabajar, y dejan de trabajar. Dejan un tiempo para sí mismos y después buscan otra cosa que les pagan menos, les reconocen menos, pero les satisface más personalmente. Eso es algo impensable para mi padre. Mi padre estaría siempre en una empresa, estuvo en una empresa siempre, trabajando por un sueldo, y se iba a casa y era lo que hacía. Y bueno, yo lo veo en mi hijo tampoco está dispuesto a trabajar en cualquier sitio. O sea, si no está a gusto donde está, si sus valores personales no están alineados con los valores personales de la empresa donde va a estar, desde luego no está dispuesto a trabajar. Yo creo que es porque siempre me tira a mí detrás, a mí y a su madre, que le vamos a tener totalmente, obviamente, que comer, dormir, y eso va a tener seguro. Porque si no, me imagino que aguantaría lo que fuera, pero como no es así, tiene la posibilidad de elegir. Y no es malo tampoco que pueda elegir, pero tampoco hay que tragar con lo que te encuentres en primera instancia, ¿no? Entonces, derivado de todo esto, y que la 45.001 no especificaba suficientemente el tema de riesgos psicosociales, es cuando ha surgido la ISO 45.003. Y es la primera norma mundial que brinda orientación práctica sobre la gestión de la seguridad social psicológica en el lugar de trabajo.
Así como otras normas de la familia ISO 9000, 14000 y 45001 te dice hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, el 45000 te dice hay que hacer y te pongo ejemplos de cómo hacerlo, que no viene mal. Hay veces que la gente, si no tienes consultores o tú no estás muy especializado, hay veces que viene bien que te digan qué es lo que hay que hacer, pero también ayuda que te digan cómo. Pues es una buena orientación práctica para dar orientaciones. Como decía, y proporciona orientación sobre la gestión del riesgo social como parte integral dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora veremos, hasta ahora, una empresa que implanta 45001 suele tener un servicio de operación propio o alguien del Departamento de Recursos Humanos que le endosan en llevar la gestión de la 45001 y no hace lo que puede para gestionarlo y poder certificarlo. Lo que la 45003 quiere dar un poco más allá, un paso más allá, el tema psicosocial y profundizar más en ese aspecto. Obviamente, dando por hecho que se cumple toda la legislación que hay detrás al respecto. Como decía, otro de los objetivos que tiene la 45003 es incluir información sobre cómo reconocer los peligros psicosociales que pueden afectar a los trabajadores. Ahora veremos que hay desde tres factores, digamos, que hay que tener en cuenta. Ofrecer ejemplos de acciones efectivas, a menudo sencillas, que se pueden tomar para gestionarlas y mejorar el bienestar, cosa que otras normas no hacían, nunca han dado, en ninguna norma han dado cómo hacer las cosas. Cuando empecé en este sector, yo empecé de consultor con las normas, es 9000 y 14000, y la norma de la ley decía evaluación de proveedores, hay que evaluar a los proveedores, y tú decías, bien, ¿y eso cómo se hace? Pues la 45003 te ayuda, no solamente te dice lo que hay que hacer, sino te da unas pautas, unos ejemplos de lo que se puede hacer. Ojo que siempre son voluntarias, habrá empresas que algunas cosas que vengan les vengan bien y otras no. Entonces, cada empresa tiene que particularizar lo que dice y poner en práctica lo que considere que es más interesante. Y sobre todo algo que es muy útil, que es permite una mayor integración con otros sistemas de gestión, como la puede ser la 45001, que es el sistema de gestión de riesgos laborales en general, la 9001 de calidad y la 14001 de medio ambiente. ¿Y por qué se integra? Porque tienen la estructura que le llaman de alto nivel exactamente igual en todas. O sea, tiene una parte de análisis de contexto, de identificación de partes interesadas, tiene una parte de objetivos, de indicadores, de revisión por la dirección, de auditorías internas. Ese esquema es exactamente igual en todos. Entonces, es muy fácil integrar la 45003 si alguien tiene ya implantado algún otro sistema. Y si no tiene ningún sistema implantado y quiere implantar la 45003 de primeras, tampoco hay ningún problema, porque lo que tiene que hacer es ajustarse a esos criterios que te dan. ¿Por qué te tienes que ajustar? Pues porque si no, las empresas no saben por dónde tirar, por dónde tiro, qué puedo hacer. Pues la norma te dice qué es lo que puedes hacer. De una forma voluntaria y que te va a ayudar en caso de extrema necesidad delante de un juez a que el juez lo va a tener en cuenta como un eximente, porque no va a haber ningún indicio de culpa o de hacerlo a propósito. Bueno, no sé si os acordáis, pero yo me acuerdo de casos son muy lamentables, pero que pasó en Murcia, por ejemplo, de un trabajador que estaba en una carretilla elevadora, la carretilla vuelca, no sé si cortó un dedo, una mano o algo así, pues fueron corriendo el empresario al centro de salud, lo dejó y se marcharon todos corriendo. Pues al final el trabajador le atendieron, obviamente, pero claro, al final el trabajador te dice, yo trabajaba en tal sitio. El trabajador no estaba de alta, no se le había dado formación, no tenía los EPIs adecuados, le perdí el hilo de la noticia, pero seguro que el empresario mínimo habrá tenido que pagar una multa y espera que si no habrá tenido seguro meses de cárcel por esa actuación. U otros que se cae alguien de un andamio y no tenía arnés puesto y le ponen el arnés y lo llevan al centro de salud. Eso es un caso real, no me lo estoy inventando, son casos reales que ha pasado. Bueno, eso ya afortunadamente son cosas del pasado. Ahora yo me paso por las obras y ya veo que la prevención de riesgos laborales en general está muy bien ya tratada, no tiene nada que ver con hace 15 años. Y si te das cuenta, cada vez se dan vueltas de tuerca. Ahora ya esa parte, digamos, ya es muy raro ver un trabajador en una obra sin botas de seguridad, sin casco. Bueno, pues ahora lo que nos vamos a centrar es en el tema psicosocial, que por los datos que nos han dado es el riesgo mayor que hay ahora, porque el resto ya está más o menos controlado. Y otra cosa que interesa mucho también,
Muchas empresas están con el desarrollo sostenible y están los objetivos de desarrollo sostenible y quieren demostrar que el cumplimiento de ellos. Bueno, pues la 45.003 también ayuda. Hay 3, 4 que ahora veremos, objetivos de desarrollo sostenible donde van directamente ligados. Hay otros esquemas como el modelo FQM de excelencia empresarial, donde también te obligan, digamos, a ligar tus objetivos y tus indicadores empresariales con los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, hay uno que es el más claro, que es el 3, que habla de salud y bienestar. Obviamente, todas las empresas tienen un fin lícito de ganar dinero, pero además tienen que velar por el salud y bienestar de los trabajadores. Está también el objetivo de desarrollo 5 de igualdad de género, que tiene que ver también mucho con los temas psicosociales. Obviamente, yo tengo una hija de 19 años, entiendo que ella cuando entre en el mundo laboral ya no será en mi época como cuando yo era más joven, ¿no? Afortunadamente, aunque sigue habiendo muchas cosas que hay que hacer, pero ya se está teniendo muy en cuenta en todos los organismos, todas las empresas, el tema de igualdad de género. Nosotros, bueno, hay planes de igualdad, hay auditorías retributivas, o sea, yo he hecho auditorías donde analizo si hombres y mujeres al mismo puesto cobran lo mismo. Es difícil porque al final un hombre y una mujer me da igual quién de los dos. Si lleva 5 años más que otro, pues siempre va a ganar por los trienios, los cuatrienios. Entonces, analizamos, hacemos muestreos en las empresas de similares puestos, eliminamos la variable de la antigüedad y miramos a ver si es verdad que la retribución es similar o no. O sea, ahí se está trabajando y al final eso también influye en el tema psicosocial. Yo he visto casos y han sido públicos de presentadoras de televisión que cuando se han dado cuenta que cobraban una 10ª parte de su compañero de al lado, pues han dicho, pues mira, ahí te quedas que me voy. Y afecta. Y el que no va y el que no se va, se queda, pero psicológicamente queda tocado también. Entonces, el tema de igualdad de géneros y la legislación que hay al respecto va muy de la mano del tema psicosocial también. Obviamente también toca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. No puede ser que se ganen dinero las empresas a costa de la salud de los trabajadores y de la salud mental de los trabajadores, que eso es más grave todavía. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, que es el de hablar de la industria, innovación e infraestructuras. Porque muchas empresas están aprovechando la innovación y la mejora de las infraestructuras para beneficiar a los trabajadores. Están habiendo muchos cambios, yo lo estoy viendo en muchos negocios, desde algo tan simple como, por ejemplo, una plancha. Antes las planchas, mi madre toda la vida ya cogía la plancha y al final tiene problemas con la mano, con el brazo. Y ahora cuando una empresa tiene que planchar, normalmente las planchas cuelgan de unas poleas y entonces ya la persona ya está a esta altura, lo único que tiene que hacer es incluso un ejercicio hacia abajo nada más. O sea, hay innovaciones que se pueden implantar que benefician a los trabajadores y en temas psicosociales igual. Y muchas empresas están entrando ahí. Hay exoesqueletos, salen también publicados. Y cada vez más, y aprovechando la innovación y la infraestructura para mejorar el contexto de los trabajadores en las empresas y que ayuden a mejorar la calidad y el bienestar. Hacemos en salud y bienestar también, nosotros en Cámara Certifica lo hacemos, pero lo hacen muchas entidades. Hay muchas empresas que quieren certificar la salud de los trabajadores, como decimos, Ana, la salud laboral. Entonces, y certificado. Hay muchas empresas que hay ciertos días de la semana que ofrecen fruta a los trabajadores, otros ponen plazas de parking para bicicletas y claro, si tú vas a trabajar en bicicleta en verano, pues te tiene que poner una ducha para que te puedas duchar, si no vas a fastidiar a tus compañeros. Entonces, pero se hacen un montón de actividades que quieren mejorar. Esto no es nada obligatorio legal, eso todo se hace a más de lo que pide la legislación. La legislación no te pide que tengas un parking de bicicletas y una ducha cuando son trabajos sedentarios. Cuando son trabajos de movimiento es obligatorio que las personas tengan ducha, pero si no, no. Pero se hacen todo esto para mejorar la salud y bienestar de los trabajadores. Yo veo muchas empresas que voy, cuando audito la 45.001, y tiene incluso conciertos con fisioterapeutas que lo paga la empresa y ve al fisioterapeuta una vez a la semana a la empresa y te hacen un masaje o lo que quieras. Tienen también conciertos con, por ejemplo, con guarderías y escuelas infantiles cercanas a la oficina, porque la empresa sabe perfectamente que si el trabajador está tranquilo sabiendo que su hijo está en la guardería, llegan a trabajar, dejan al niño en la guardería, sale a trabajar, recogen al niño a la guardería está
está alineada con los horarios de entrada y salida del trabajador, el trabajador está mucho más tranquilo. De hecho, en algunas he visto que hasta tienen cámaras de vídeo, que el trabajador con un URL, porque no puede ser cámaras que pueda ver cualquiera, sino con un URL conecta y puede ver perfectamente a su hijo cómo le está atendiendo en la guardería de la empresa o acordada con la empresa. A mí me parece brutal. Yo estaría todo el día viendo, no podía trabajar, estaría viendo a ver cómo está tratando a mi hijo. Vale. Entonces, os comentaba que es importante la 45001, o sea, la 45003, que es muy fácil de complementar con la 45001, porque tiene el mismo enfoque, ambas normas se pueden aplicar conjuntamente y considera a las empresas, la pregunta que habéis preguntado antes, parte responsable de su salud en el trabajo de sus propios empleados. O sea, hemos visto que todos tienen culpa, o sea, culpa no, quiero decir que hay dos, el trabajador es responsable también de lo que está haciendo y la empresa también tiene que detectar y poner herramientas para detectarlo y poder minimizarlo. Ejemplos de empresas que ya están certificadas, de las primeras que han sido, pues Optima, que es una de Facility, Orange y el grupo madrileño, Mutua Madrileña, son de las primeras que se han certificado. Bueno, voy a intentar ir rápido. Digamos que se establecen 4 fases para poder implantarla, que es la identificación de los factores relacionados con el entorno, que hemos dicho que eran factores sociales del entorno y del trabajo. Hay que hacer un análisis y evaluación de los datos, hay que proponer un plan de acción y hay que evaluar la eficacia. Los riesgos que comentábamos, que son, digamos, 3 fases, factores, son relacionados con el trabajo, factores relacionados con la organización del trabajo, factores sociales y factores del entorno de trabajo. Por ejemplo, organizaciones del trabajo sería pues, el contenido del trabajo, la carga, el ritmo, el tiempo, el desempeño. Factores sociales como la consulta y participación de los trabajadores. Y los trabajadores, yo por ejemplo, una cosa que me llamó mucha atención una vez, una empresa americana que audité, es que los EPIs que llevaban los trabajadores los habían elegido ellos mismos. O sea, fíjate, yo no había caído nunca. No es lo mismo imponer unos guantes que los trabajadores les digas, mira, probar estos 20 guantes y los que os parezcan mejor los ponéis. Tan era las gafas de sol que tenía, por ejemplo, la organización, eran tan buenas que el problema que tenía es que la gente se los llevaba y usaban para cazar y para otras cosas y para esquiar, porque las gafas eran súper chulas. Y la empresa le daba igual, era una matriz americana, la verdad que dinero tenían, y decía, mira, yo prefiero que se las lleven a esquiar y cuando estén aquí se las pongan, porque son tan bonitas, son tan chulas, que se las ponían. De hecho, me regalaron unas. Fijaos qué diferencia entre imponer el uso de un EPI a hacer una consulta y participación en esa decisión. De hecho, si alguno de los trabajadores no la llevaban, digo, tú que, entre ellos mismos, ¿tú por qué no llevas las gafas de protección hoy? Y ayudaba mucho a conseguir los objetivos. Hay que analizar los datos vienen de múltiples vías, pues tenemos el número de bajas que son significativos, el aumento de rotación del personal, el incremento del número de accidentes de trabajo, todos son información que te pueden dar. Hay una única cosa que no está muy de acuerdo con el doctor Martín, era, en mi experiencia, es difícil que a la empresa le llegue que, imaginaos, de 20 bajas laborales, de esas 20, 15 han sido por temas de psicosociales. Normalmente van enmascaradas siempre en contingencias comunes. Pues me duele la cabeza, no puedo dormir, me duele el estómago y al final le dan la baja. El trabajador al médico de la Seguridad Social se lo dice, mira, me está presionando en el trabajo y no puedo dormir. Y le recetan ansiolíticos y le da una baja, pero por contingencia común. Entonces yo siempre el cálculo que hago es que de 100 bajas por contingencia común, probablemente 50 sean por temas psicosociales. Lo que pasa es que no se puede demostrar, porque es difícil, eso habría que verlo en otro sitio. Eso es un argumento más porque no queda tan evidente. O sea que esto es un iceberg. Lo que se puede demostrar que es la punta, detrás hay mucho más de lo que aparentemente hay. Plan de acción, hay que poner un plan de acción para mejorar la organización del trabajo, para imponer medidas de conciliación y beneficios y para mejorar las relaciones del entorno de trabajo y todo esto después medirlo para ver la eficacia. Todo esto son las herramientas que te va diciendo la 45003 que tienes que poner en marcha con ejemplos. Y después, al final, la evaluación de eficacia se puede ver a través de los objetivos, los indicadores y las estadísticas. Paso esta porque me están comentando que hay poco tiempo. Voy a una parte que me parece importante.
Porque esto imagino que después se pondrá en la... esto estáis viendo fotos, pero lo vais a recibir, lo tendréis la presentación. Vale, brevemente, dos cosas que creo que son importantes, que es cómo es el proceso de certificación de la 45003. Todo pasa por una fase 1, en etapa 1, que es una fase de evolución de documentación, donde pedimos a las empresas pues, qué procedimientos, qué protocolos, qué hacen ahora mismo para abordar el problema. Hay una segunda fase, que es presencial, que es que comprobamos el nivel de cumplimiento de eso que dicen que hacen y realizamos entrevistas con los trabajadores. Normalmente a puerta cerrada, para que no haya mandos delante, para que no condicionen sus respuestas. Después se toma una decisión de concesión o no concesión y igual que una ISO 9000, 14000, 45001, se hace un seguimiento cada 12 meses. El certificado tiene una vigencia de 3 años con un seguimiento anual y se renueva a los 3 años, si se quiere, si no, pues no. Riesgos psicosociales, por ejemplo, que se pueden identificar como ejemplos. Hay ambigüedad de rol, que eso afecta a la psicología de los trabajadores. Cuando el trabajador no puede participar en la toma de decisiones. También hay veces que la propia empresa promueve a un trabajador a una categoría, a un puesto que el trabajo no está perfectamente cualificado y le genera mucho estrés. La empresa piensa que está haciendo un favor al trabajador y lo que está haciendo es fastidiarle bastante. Eso hay que tener cuidado también con ello. La falta de consulta y comunicación sobre los cambios en el lugar del trabajo, trabajos en lugares alejados del hogar, la familia, los amigos, las redes de apoyo habituales, una baja carga de trabajo o un exceso de carga de trabajo, las dos son negativas, alto nivel de presión por los plazos, disponibilidad de la ecuación, efectividad de los mantenimientos de la reparación inadecuados de los equipos. Yo he detectado muchas veces que los trabajadores se sienten muy presionados cuando tienen que trabajar eso creo que a todos nos ha podido pasar. Tenemos que entregar un informe muy urgente y la impresora no funciona o se ha atascado. O sea, eso genera un estrés muy grande. Entonces, el mantenimiento de las herramientas que ponemos a la disposición de los trabajadores es fundamental también para su tranquilidad emocional. Y esto es lo que decía. Está ahora mismo se está en estudio, en marzo del 2024, me ha llegado ya el primer borrador de la mesa de diálogo social con la propuesta esta de modificaciones, que no es de pública, pero yo os puedo resumir lo que creo que es más importante a nivel de psicosocial. Primero, sabéis que la ley ahora mismo no permite que las empresas puedan hacer cursos de formación que no sean impartidas por un servicio de prevención ajeno. Eso se va a acabar. Se va a facilitar la formación preventiva con recursos propios o ajenos. O sea, cualquier empresa va a poder contratar a quien quiera para dar formación del artículo 19, que es el que te dice, el artículo 19 de la ley es el que te obliga a hacer en función del puesto de trabajo. Que ahora mismo está limitado, o lo puedes dar tú de forma interna si tienes técnicos superiores o tienes que contratar un servicio de prevención ajeno, que es el mismo que te ha hecho la evaluación de riesgos. No te dejará más. Eso me parecía, a mi modo de entender, una injusticia. Eso se va a acabar. A no ser que los lobbies consigan tumbarlo, que no creo. Y meten otra variable que es importante, que hemos hablado, los temas psicosociales, la gente joven está presionada, pero la gente mayor también lo estamos, porque vemos que nuestro puesto de trabajo se amortiza y te despiden con 50 y tantos años. Bueno, pues la nueva normativa va a incidir en incorporar la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva y refuerza la protección de las personas trabajadoras frente a riesgos psicosociales. O sea, se incide en los trabajadores de mayor edad y que coexistan en las organizaciones gente de joven y mayor, para que se entiende que así funcionarán mejor las organizaciones. Se va a hacer un desarrollo normativo de los riesgos psicosociales en mucho mayor detalle y se va a tener que incluir la perspectiva de género integrada dentro de todas las actividades que se van a desarrollar en las organizaciones, de la gestión preventiva de la empresa. Y la evaluación de riesgos deberá tenerse en cuenta los factores de naturaleza psicosocial, incluidos aquellos que puedan guardar relación con las condiciones de trabajo que puedan afectar a las circunstancias y responsabilidades familiares. Cuando tienes un trabajador que tiene una muerte o que tiene que cuidar a un mayor, eso causa mucho estrés también, que puede llegar a una baja, y eso también habrá que controlarlo. Y por mi parte... Pues estupendo. Sí. Te voy a hacer dos preguntas. Sí, sí. Aparte de una apreciación mía,
Aquí en Navarra el 95%, no es Madrid, claro, son empresas pequeñas y medianas. Hay mucho autónomo también, por supuesto. Entonces yo cuando oigo todo Los esto, autónomos no se ponen enfermos nunca, ni enferman ni nada. Esos son los únicos que no tienen problema. soy autónomo y con 73 y pico años pues estoy aquí en activo. O sea que- Por eso digo, esos no. Pero digo que los riesgos psicosociales fundamentalmente son en el empresario, en También. el pequeño y medio. Es así. Y nadie se preocupa de nosotros. Y como en esta casa es de empresarios, por eso tengo que echar acordarme al menos de los empresarios. Dos cuestiones. Una, me da la sensación que el que tenga la 45.003 pues ya puede tener también la 45.001, porque prácticamente es ampliada, es mejorada la 40.001. Son complementarias. La 45.001 es un poco más genérica y en teoría, si se hiciera bien, incluiría la 45.003. Al revés no, porque la 45.003 es un sistema de gestión, pero está enfocado solamente al riesgo psicosocial nada más. La 45.001 tienes la obligación de tener en cuenta todos los riesgos ergonómicos, de seguridad y de higiene. Muy bien. Y la segunda, que es más peleaguda, y ya desde mi perspectiva de experiencia profesional y de ejercicio de la profesión de abogacía, pregunto, como hay una diferencia entre la baja por enfermedad, por contingencias comunes, o por enfermedad profesional, o por accidente, evidentemente, porque se cobra de distinta forma, suele haber fraudes por parte de los trabajadores. Es decir, ¿dónde está la causa de un riesgo psicosocial o de enfermedad mental? Porque puede haber muchos trabajadores que lleven la enfermedad de casa. Sí, Y totalmente. no se provoque, la causa no sea el trabajo. Yo cuando he hecho auditorías... Entonces, mi pregunta es, si con teniendo este certificado, puedo prevenir mejor el posible fraude de un trabajador, porque si yo si he puesto todos los recursos necesarios para que haya un buen ambiente y no haya moving y no haya acosos y no haya tal, y me viene alguien diciéndome que hay un acoso, pues tendré mejor defensa, ¿no? Sí, lo que comentaba, que siempre hay, delante de un juez, llegado el caso, que esperemos que no, pero llegado el caso, siempre es un eximente. Lo único es que depende al final o sea, es lo que decía también don Martín, que una persona puede contaminar al resto de componentes del equipo. Al tener una 45.003, primero detectas que no le pase a nadie. Y después, si lo detectas, pues hacer una contención y que no llegue a contaminar al resto de trabajadores, porque las bajas al finales muchas veces no son reconocidas, o sea, no son, como dices tú, reales, pero al final el médico... No causadas por el trabajo, pero es muy difícil de demostrar. Claro. De hecho, yo me encuentro en las autoridades legales de prevención casos en los que cuando hago a los trabajadores, la empresa no me permite ir al servicio de prevención, no me permite el servicio de prevención. Y yo me quedo, digo un poco, cuando hablo con los de prevención, digo, ¿pero qué está pasando? Me están diciendo que no. Dice, no. O sea, que venga el lunes con dolor del cuello, no quiere decir, yo no digo que vaya al médico de cabecera y que diga lo que sea, pero es una cosa suya. Lo que no es del trabajo, el lunes por la mañana, se está jugando al fútbol el fin de semana, pues puede tener un esguince o algo, pero no, que no diga que... Pero claro, cuando el trabajador dice que es por culpa del trabajo y la empresa dice que no es por culpa del trabajo, que es por culpa del trabajador, ahí no es lamentable, pero el único que tiene que tomar la decisión es un juez. Entonces, el juez pedirá un peritaje a la parte, al trabajador y a la empresa, porque además el trabajador, el trabajador cuando va a la Seguridad Social dirá, es que esto es del trabajo y tal, y el médico de la Seguridad Social, muy bien, vaya usted a la mutua. Y la empresa, o sea, el médico de la Seguridad Social también se lava las manos, porque si el trabajador le está diciendo que es del trabajo, él se lava las manos. Le pide el trabajador la cita a la empresa porque no puede presentarse al médico si no hay una autorización por parte de la empresa. La empresa no se la da, no por nada, porque no reconoce como un accidente laboral. O sea, si la empresa no reconoce como un accidente laboral, no tiene por qué ir, el trabajador tiene derecho a ir a la Seguridad Social y que le den la baja, perfectamente si tiene el cuello que no deja de trabajar. Pero no quiere decir que sea por trabajo. Al final, cuando hay un problema de este tipo, no queda más remedio que ir a un juez, cuando la cosa va más. Si no llegas a un acuerdo, si va más, el juez tiene que decidir, porque el médico de la Seguridad Social dice, mire, el trabajador me dice que es por el trabajo, y el de la mutua dice, es que yo no veo que sea el trabajo. Eso lo tenemos todos Y al los final, días, eso lo tenemos claro. todos los días. No, mi pregunta era, si teniendo la norma, es
teniendo y certificado en la empresa, tengo más capacidad, yo como abogado, ir al juicio, decirle al juez, oiga, que tengo la certificación donde estoy preveniendo y estoy aplicando todas las normas necesarias para que esto no ocurra el moving, no ocurra el acoso, no ocurra el socio. Entonces dice, yo evidentemente como abogado pediría a la empresa, hombre, si tienes la norma, dámela, porque evidentemente me va a defender mejor. Claro. En principio lo que hace es identificar, poner planes de acción y evitar que se contamine al resto de trabajadores. Cuando todos los trabajadores están contentos con la gestión que se está realizando y detectan uno que está haciendo animaladas, el propio trabajador te va a venir a la empresa y decir, mira, fulanito es mentirado de la baja, porque ve que el entorno es agradable y porque está todos enfocados hacia el mismo objetivo, porque estoy defendiendo mi propio puesto en que estoy a gusto. No, es que yo he tenido, vamos, en mi vida he tenido muchos casos de esto, claro, de supuestos acosos, por ejemplo, o moving, que no eran, no se apreciaba que había, pero claro, lo sentía así el pobre trabajador, lo sentía porque lo traía de casa, porque quien lo hacía muy bien era el que sea. Pues el juez te va a escuchar y va a entender que si tú has implantado un sistema voluntariamente, pues desde luego has hecho todo lo más allá de lo necesario para poder hacerlo. Esa es la luego. Yo creo que son mejor. Está claro. Y lo bueno que tiene además es que si los trabajadores realmente lo ven como un esfuerzo que hace el empresario, ellos mismos van a controlar a los trabajadores, porque que él esté de baja, al final me va a cargar a mí más de trabajo, porque no va a contratar a alguien más. Entonces, entre ellos mismos se van a regular. Oye, pues muy bien. Y ya pues pasamos a Ana Luque. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué es tú eres responsable de desarrollo de negocio de Cámara Certifica y nos vas a contar. Y no tienes nada. Fenomenal. Pues mejor todavía. no os preocupéis que esta última parte de la sesión, que ya vamos todos cansados, la vamos a intentar hacer rápida, pero no queríamos dejar pasar en una jornada en la que estamos hablando de sostenibilidad, aunque nos hemos centrado más en las patas de ámbito social y de gobernanza, de otra novedad relativa a la parte ambiental, ¿no? De sostenibilidad ambiental, que es el nuevo requisito que se ha venido llamando de acción climática. Por volver un poco para atrás y presentaros pues a la organización que pertenece a Alfredo y a la que pertenezco yo, que es Cámara Certifica, deciros que en primer lugar somos Cámara, como nuestro propio nombre indica. Crecimos y nacimos en la Cámara de Comercio de Madrid como un servicio específico de evaluación de la conformidad. Y con ese prisma nacimos en un entorno para la PYME, como decías, es decir, trabajando con el 95% de clientes en la pequeña y mediana empresa que tiene un montón de desafíos, tiene un montón de frentes abiertos y retos que abordar en temáticas muy dispares y muy distintas, y nos sentimos bien siendo ese servicio de consulta o siendo ese servicio de información ante un nuevo requisito en el que especifiquemos qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo y pues daros un poco esos primeros pasos y esa ayuda para que podáis emprender el camino. Como os decimos, creamos en el 98 la organización, se extiende en el año 2015 ya con idea de hacer un proyecto de ámbito nacional, y es en 2021 cuando iniciamos la andadura con Cámara de Comercio de Navarra, ofreciéndonos como vuestro servicio de certificación, de evaluación de conformidad y de certificación acreditada. ¿Qué es esta parte, esta segunda parte de nuestro logo, que es Certifica? Lo decía Javier al principio, las empresas quieren hacer algo, es decir, muchas veces están obligadas, pero otras veces tienen la iniciativa de hacerlo y de demostrarle al mercado que están haciendo las cosas bien, y necesitan un tercero imparcial e independiente que evidencie que así es, a través del proceso de auditoría y de certificación. Nosotros trabajamos como entidad acreditada en todos los esquemas en los que ENAC ha dictado un poco el procedimiento a seguir en cuanto a asignación de equipo auditor para evaluación de competencias, en cuanto a asignación de tiempo de auditoría y requisitos de imparcialidad.
y trabajamos bajo acreditación estos esquemas que os dejo aquí, que básicamente son calidad aeroespacial, medio ambiente, 45.001 de la que estamos hablando hoy, requisito de reglamento ambiental EMAS, que a la vez nos habilita como verificador de huella de carbono para la inscripción en el Ministerio. Proyectos de I+D+I, esto no tiene nada, es casi otra temática distinta porque habla de deducciones fiscales, y seguridad de la información, tanto en el Esquema Nacional de Seguridad como 27.001. Ese mismo protocolo de trabajo, aunque no haya directrices de NAC, lo seguimos para el resto de esquemas que trabajamos, que son básicamente pues, cerca de 50 esquemas de certificación que podréis ver en nuestra web y que tiene también la Cámara información sobre ellos, si queréis ensalzar un valor distinto a los que hemos comentado. Y una novedad de este año, que también os queríamos trasladar entre las primicias de hoy, es que se ha publicado en febrero de este año una adenda que complementa las normas que veis ahí, calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información. Incluye, ahora os copiaré el texto de la norma, pero lo que nos indica en primer lugar que es de aplicación inmediata, es decir, ya desde febrero tendríamos que estar considerándola si tenemos cualquiera de estos sistemas implantados. Pues eso, independientemente de cuál tengamos, independientemente de que 27.001 en seguridad de la información parece que no tiene nada que ver con medio ambiente, pues se está forzando un poco a meter transversalmente en todas las normas la conciencia, por lo menos, de sostenibilidad. Independientemente del sector, es decir, todas las organizaciones que quieran seguir estando certificadas van a tener que hacer esta evaluación que ahora os voy a comentar cómo afrontar. Si veis, no sé si alcanzáis a verlo, pero es una norma, si la veis, la adenda, son 5 páginas para meter esta novedad. Realmente son 2 líneas lo que incluye en el punto 4.1 y 4.2, que lo que vienen a decirnos es que la nueva obligación de la organización es determinar si el cambio climático es un aspecto relevante para ella o no lo es. Y además de eso, esta evaluación tiene que hacerla con el punto de vista de las partes interesadas, es decir, la organización per se puede pensar o determinar que el cambio climático no es importante o no es relevante para ella, pero si sus partes interesadas o sus pues, asociados, clientes, trabajadores o grupos de interés sí determina que es importante, pues va a tener que tomar medidas relativas para su gestión y su trabajo con la prevención, o por lo menos considerarlo como un riesgo adicional en la fase de evaluación de riesgos, como ahora veremos. En la práctica, ¿esto en qué se traduce, ¿no? Recordemos que nos dicen con efecto inminente y a día de hoy, 21 de mayo, ya tendríamos que estar un poco poniéndolo por lo menos en la hoja de ruta de nuestra organización. Lo que nos dice que volvamos a la fase inicial de todos los sistemas de gestión. Como decía Alfredo antes, tienen un protocolo de mejora continua, ¿no? Primero analizo, luego planifico, luego mido lo que estoy haciendo y luego vuelvo a reevaluar para ver si tengo que tomar nuevas decisiones o tengo que hacer ajustes. Pues nos piden que este análisis de la relevancia del cambio climático lo hagamos en el análisis de riesgos y contexto de la organización. Y que tengamos un poco pues, distintos puntos de vista, el de las partes interesadas, como comentábamos, pero también muchos otros. ¿Cuál es la actividad que realiza la empresa? Es decir, pues a lo mejor si trabajo en un sector industrial no va a ser lo mismo que si trabajo en un sector agrícola, que tendrá a lo mejor determinadas restricciones y tendrá más influencia sobre el tema ambiental. No variará también en función de los recursos que necesito, es decir, si mi cadena de suministro a su vez puede estar afectada por impactos en el cambio climático, pues ya sea una restricción de agua, una parada de producción, etcétera, pues a lo mejor sí indirectamente me va a suponer, hablamos de cambio climático, pero hablamos de pues, tormentas extremas, hablamos de periodos de sequía, hablamos de lluvias extremas, es decir, un poco todas las consecuencias del cambio climático y no el cambio climático como concepto en sí. Condiciones de operativa, es decir, oye, pues yo a lo mejor soy una empresa de vidrio y una parada en la producción por un tema de reducción de consumo, al final me afecta con un mayor incremento del consumo energético. Bueno, pues analizar desde el punto de vista de la actividad de la organización.
o de dónde la realizo, es decir, si las empresas que trabajan, por ejemplo, en Baleares han tenido que tener una evaluación de su huella de carbono y un registro que no han tenido que realizar las empresas de otras comunidades de España, o dónde la realizo por si estoy en un terreno inundable o no estoy en un terreno inundable, si estoy trabajando y hay sequía y voy a tener previsiblemente cortes de agua durante el verano y esto me puede afectar. Bueno, pues hablábamos antes en el previo, si soy una residencia de ancianos y trabajo con ancianos y hace demasiado calor, no voy a poder sacarles a pasear, con lo cual mi actividad sí que se ve afectada, ¿no? Pues esto es lo que te pide la nueva adenda desde febrero de este año. Puede que esa conciencia ambiental y esa preocupación por el cambio climático también venga de la dirección de la organización como un valor propio y, como decíamos, puede que venga por una parte interesada, ya sean nuestros trabajadores, nuestras asociaciones a las que pertenecemos o compromisos que establece la organización con cumplimiento de ODS, con agrupaciones a las que pertenecemos, etcétera. Y bueno, pues una vez analizado, la empresa determinará si es relevante o no y qué plan de acción va a tener, y vamos a tener distintas casuísticas. Si la empresa determina que sí, pues pasará a la fase de planificación, establecerá sus objetivos y sus mecanismos de alerta y trabajo con ello. La empresa puede decidir que no es relevante y, con lo cual, bueno, pues en ese análisis de mejora continua tendrá que revisar al año siguiente o periódicamente si sigue siendo un aspecto no importante para la organización, o si no lo ha determinado todavía, pues como os digo, pues tendremos un plazo para que lo hagan. El siguiente, bueno, pues en el momento que pueda, ¿no? La organización deberá realizarlo. Por nuestra parte, como auditores, pues también lo tenemos que aplicar de manera inminente y bueno, pues a nivel de la dirección técnica se han establecido ya qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Como auditores, y ENAC nos lo va a preguntar en las próximas auditorías que nos haga para mantener nuestra capacitación de auditores. Si estamos de acuerdo con la empresa, pues nada, simplemente veremos que lo mantiene y lo revisa en su planificación y que efectivamente le ha dado curso. Si la empresa ha dicho que no es relevante, bueno, pues ahí podemos tener ya dos situaciones distintas, ¿no? Que sea esta una valoración correcta o que sea una valoración incorrecta. Si es correcta, pues nada, igualmente que en el punto anterior, pues se revisa periódicamente si sigue siendo no relevante para la empresa. Y si no es correcta, bueno, pues estaremos en el mismo caso de las empresas que no lo hayan entrado a valorar todavía, ¿no? Es decir, justificaremos o evidenciaremos por qué, desde el punto de vista de auditor, sí creemos que es relevante o que se puede haber dejado un factor de valoración que bueno, pues a priori puede ser relevante e importante para la empresa en sí, que al final esto no es por darnos capricho a nosotros, sino porque la estrategia y la visión y el contexto lo tengáis bien identificado para vuestros objetivos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues podremos en un primer lugar establecer una observación, es decir, no está previsto que se pongan no conformidades directamente por no tener hecha esta valoración del impacto del cambio climático, pero sí, por ejemplo, venimos este año y vemos que no está hecho, abriremos, como os decimos, esa observación. Si el año siguiente, cuando vengamos a hacer una nueva auditoría, sigue sin estar hecho, pues ya sí que podría acarrear una no conformidad, que ya sabéis pues que tiene luego un plazo de 30 días para resolverse y, bueno, pues implica un poco una gestión más, bueno, pues más tarea, ¿no? de lo que uno quiere al finalizar una auditoría, que es simplemente pues celebrar, ¿no? que la cosa ha salido bien. Y después de incorporado este requisito y evaluado en la auditoría, no está previsto que se emita un nuevo certificado porque las versiones de norma no han cambiado. La 9.000 y la 14.000 siguen siendo versión 2015, la 45.000 sigue siendo versión 18, y aunque a priori esta adenda sí que va a incorporarse y cuando haya revisiones de norma pues se va a seguir incluyendo, pero no supone la emisión de un nuevo certificado, indicando que este hecho, esta valoración sea completado. Y bueno, pues será incorporado al protocolo de auditoría, los informes de auditoría y cuestionarios para que bueno, pues sea un punto que
se incorpore, sea cual sea la norma a día de hoy, y sigamos evaluando y analizando en el futuro, ¿no? Con lo cual, el compromiso de la sostenibilidad, pues ya vemos que se incorpora también desde muchos frentes y bueno, pues en Cámara Certificada queríamos contároslo para que pudieseis estar informados desde el primer momento y que bueno, pues contéis con nosotros, tanto con el personal de la Cámara como el personal de Cámara Certifica, para ser vuestro consultorio de dudas, ¿no? En cuanto a ISO, en cuanto ya sea 45003 o cualquier otro proceso de certificación, que estamos para ayudaros y vamos, nos encanta porque la vocación de Cámara es lo que más nos gusta, ¿no? El sentirnos útiles con nuestro trabajo y aportar dentro de lo soso, que es un proceso de auditoría, que sota, caballo y rey, y no es nada, no te vas satisfecho a casa, pero si has ayudado a una organización a acometer un reto, pues sí que nos da ese punto de valoración del trabajo, ¿no? Que decíamos toda la mañana y hemos estado trabajando con ello. Así que nada, pues esto es todo por ahora. Muchas gracias. 4 minutos para preguntas, ¿qué os parece? Bueno, la primera pregunta es, oye, aparte de ¿cómo podemos implantar un sistema de estos? Las empresas lo pueden hacer solas o acompañadas. Nosotros, como certificadores, no podemos ayudaros a hacer el proceso de puesta en marcha, de interpretación de la norma para vuestro caso concreto, pero bueno, tanto vosotros como nosotros sí que somos conocedores de empresas consultoras. Si os hiciera falta o si os hiciera falta algún curso de formación en este ámbito, pues también os lo podemos ofrecer. Pero bueno, dudas concretas, es decir, si estáis ya aplicando algún sistema de gestión y tenéis alguna duda concreta, por supuesto, sí preguntarlo, porque tampoco somos estancos, es decir, nos gusta pues algún tema concreto poderoslo solucionar. Así que nada. ¿Y es caro? No, depende siempre del tamaño de la organización. Es decir, cuanto más pequeña, más barato; cuanto más grande, pues más complejo. Pero hay certificaciones que desde 1.100 euros el primer año, 700 los siguientes, pueden acometer. Cuanto más trabajadores, pues más completos. Pero casi todas tienen un coste de una auditoría anual. La primera un poquito más cara porque son 2 fases, y las siguientes, pues nada, una sola fase y más económicas. Sí, pues muy bien. Pues ya solo me falta… perdón. Buenos días. Yo tenía una pregunta para Alfredo, como prevencionista. Una pregunta igual un poco técnica. El core de la ISO 45003, que es la evaluación de riesgos psicosociales, la norma tiene 5 páginas que habla de riesgos de factores, le llama peligros de naturaleza psicosocial. Como auditor, y yo como auditado, ¿esto cómo os coteja con un método de evaluación de riesgos psicosociales como el FSICO o el ISTAS? Son complementarios. Deberían no los veo. Complementarios no cuadran ni con… De todas maneras, eso es una sugerencia, pero si tú presentas un ISTAS perfectamente estructurado y al final hace lo mismo que te proponen ahí. O sea, el caso es detectarlo, primero detectar el riesgo, después evaluarlo. Y para evaluar el riesgo tienes muchos sistemas. Ahí te dicen unos cuantos, el de ISTAS otro o cualquier otro. Y entonces, si hay comité de seguridad y salud, por ejemplo, en la organización, lo ideal es que sea el método elegido entre los trabajadores y la propia organización. Sería lo ideal. El criterio de inspección dice que es el técnico de prevención el que lo debe decidir. Pero si hay consulta de participación. Si hay constituido un comité de seguridad y salud, debería ser ellos también los que participan en esa… Yo también estoy de acuerdo en eso. Y después, y con eso se consigue identificarlo y evaluarlo. A partir de ahí ya se puede poner planes de acción y medir a ver si se está mejorando. Pero yo creo que debería ser complementario. O sea, como empresa, a mí me costaría justificar estas 5 páginas con los factores psicosociales que propone el FSICO del Instituto Nacional. Bueno, ahí entonces, el auditor también tiene tablas. Entonces, si tú por ejemplo, yo me he encontrado casos en los que han querido pasar estudio psicosocial por una encuesta de clima laboral. Entonces, claro, tú ves eso y la empresa está convencida de que lo ha hecho bien. Hay que tener mucho tacto, pero hay que decir, mira, es que esto es una encuesta de clima laboral, no es una encuesta psicosocial. Entonces, algunos se enfadan más, otros se enfadan menos, pero de todas formas los auditores no tienen la verdad absoluta. Entonces, siempre puede estar en contra. Si esa empresa, que yo les he dicho, por ejemplo, que el estudio que me han enseñado es un estudio de clima laboral, no es un estudio psicosocial,
tiene el derecho a poner digamos, a no estar de acuerdo. Y dirían, pues no estoy de acuerdo con la no conformidad número 2 que ha puesto Alfredo en el informe. Eso pasa a un comité de certificación que está por encima de mí, se analiza. En algunos casos hemos tenido que preguntar incluso a la Entidad Nacional de Acreditación para ver si la decisión que tomábamos era adecuada, y cuando la Entidad Nacional de Acreditación nos dice que tenemos razón, el auditor jefe dice que tiene razón, perdonad. No sé cómo quitarlo. Alfredo no es auditor de seguridad de la información, como veis, la tecnología. Entonces, el comité de certificación decide si tengo yo la razón, o sea, si tiene el auditor la razón o lo tiene la empresa. Lo normal es que si yo cuando pongo una no conformidad, si dudo, o sea, lo normal es un auditor, si duda no puede poner una no conformidad. Yo no puedo poner una conformidad de que dudo. O sea, hay veces yo no estoy del todo, o sea, es que te encuentras mil casos. Es que me he encontrado casos, por ejemplo, de un trabajador expatriado que justo le vence el reconocimiento médico cuando estando en Honolulu y no va a venir a España para hacer reconocimiento y volver a Honolulu. Entonces y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Entonces, tenemos una red de contactos de gente muy experta que si yo no soy experto en todo, puedo preguntar. Pero llega un momento, si yo dudo, pues no pongo ninguna no conformidad, es lo mejor. Yo le pongo, digo, oye, creo que este trabajador ha pasado ya el año, hay un riesgo, si le pasa algo, no ha hecho el reconocimiento médico. Le puedes poner una recomendación, pero no una conformidad. Ahora sí, yo te digo que si me presentas un estudio de clima laboral como si fuera un estudio psicosocial, yo te como una conformidad, ya te digo yo que el comité nuestro va a refrendarme a mí. Entonces la empresa no estará de acuerdo, pero o bien hace el estudio psicosocial correctamente por un método digamos, de reconocida validez, o no les certificamos. De los servicios de Sí, yo es que más que, bueno, reconozco que es una norma ISO y es mundial, planetaria y es un poco diferente, pero también en la versión de la norma UNE podrían haber puesto algo más, pues que el cumplimiento de la normativa, el reglamento de los servicios de prevención, en el artículo 5.3 que usted dice, ¿no? Que sean guías del Instituto Nacional, o el prima F de europeo. Pero es que la norma es muy reacia a decir nada sobre plazos, tiempos o soluciones. Dice lo que hay que hacer, pero no dice cómo. Hay cosas tan ridículas como una revisión por la dirección. La norma no te dice cada cuánto hay que hacerla. La lógica te dice que si hace una empresa una revisión por la dirección cada 10 años, pues ha pasado 1000 cosas. Si es cada mes, pues yo tampoco voy a decir que nada, porque no dice nada en la norma, pero se ha consensuado de forma general que es una vez al año. Y eso está en el conocimiento de todo el mundo que estamos en este sector, que es una vez al año. Me he encontrado algunas que es cada 18 meses, veo la estructura, no cambia de la organización, lo doy por válido también. Si me lo ponen que cada mes lo hagan, yo digo, oye, yo creo que es exagerado, pero tú sabrás, cuanto más hagas, pues mejor. Pero siempre hay algo que es, digamos, lo que está comúnmente aceptado en el mercado. Y de luego, por ejemplo, un estudio de clima laboral no es un estudio de riesgo social, aunque hay empresas que quieren hacerlo pasar por eso. Pero ahí está nosotros para decir que sí o si no. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues gracias. Bueno, y reitero mi agradecimiento a todos los que habéis asistido, sobre todo a los ponentes, que habéis estado magníficos, y a Cucha por haber hecho posible otra vez esta jornada. Muchas gracias.